Continuando con las clases de estadística, estamos en este momento en el tema de las medidas descriptivas numéricas. Y ya en clases anteriores hemos visto las medidas de posición que se refieren a aquellos valores alrededor de los cuales se están concentrando los datos, como lo son la media, la moda y la mediana, y los valores de posición o de concentración de datos, en el cual medimos el tanto por ciento de los datos alrededor de un punto, que son los cuantiles. Después vimos lo que son las medidas de dispersión, que se trata de algunos indicadores que me dicen qué tan concentrados o qué tan dispersos están los datos, y en ese caso pues hablamos de la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y nos toca hoy las medidas de forma, que en las medidas de forma lo que queremos ver es cuál es la forma que se ve de la distribución de los datos, tanto en el eje vertical, que es la kurtosis, como en el eje horizontal, que es la asimetría. Las medidas de forma permiten comprobar si una distribución de frecuencia tiene características especiales, como es la asimetría o el grado de concentración de los datos en cuanto al eje vertical y al eje horizontal. Determinan es entonces un poco el comportamiento de los datos. ¿Cómo se comportan los datos en el eje horizontal? Y en ese caso quiere decir la asimetría. Los datos están centrados o están hacia un lado o hacia el otro, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Y también el comportamiento en el eje vertical, que es si los datos están muy picudos, muy apuntalados o muy aplanados, como un plato o como un pico así. En ese caso estamos hablando de la kurtosis. Muchos de los modelos que se estudian asumen una distribución normal. Muchos de los modelos o estadística inferencial cuando se hace, o también algunos análisis piden que los datos sigan una distribución normal. Y un poco esto se mide con la simetría alrededor de la media. Por ejemplo, la distribución normal tiene una asimetría cero. Cuando la asimetría es cero significa que los datos están simétricos con respecto a un valor. Aunque en el mundo real nunca vamos a encontrar distribuciones completamente simétricas, la asimetría de la distribución proporciona una idea de cuántas desviaciones de la media son positivas o negativas. Una asimetría positiva implica que hay más valores distintos a la derecha de la media. Las medidas de asimetría junto con las medidas de kurtosis se utilizan para verificar si se puede aceptar que un conjunto de datos sigue en una distribución normal. Cuando un histograma de frecuencia de una variable presenta una forma acampanada, diremos que los datos tienen una distribución simétrica. En caso contrario, vamos a decir que presentan cierta asimetría o que están concentrados hacia un lado u otro de la distribución. Para ver la asimetría, nosotros vamos a considerar una línea imaginaria paralela al eje de las ordenadas, que pasa por la media. Y vamos a observar la cantidad de datos que están a la izquierda y a la derecha de ese valor, ¿no? Se dice que hay una asimetría positiva o a la derecha si cuando uno observa el gráfico de la distribución se ve o se observa una cola a la derecha, una cola a la derecha, y que los datos están concentrados a la izquierda. Es decir, en ese caso van a haber más valores a la derecha de la distribución de esa línea imaginaria que a la izquierda. Por el caso contrario, cuando a la izquierda de la media está una cola más larga que a la derecha, es decir, a la izquierda van a estar los datos más larga la cola que a la izquierda, se dice entonces que la simetría es negativa o hacia la izquierda. Veamos eso en el siguiente apartado.
Las medidas de asimetría, muchas veces lo que hacemos es comparar la media, la moda y la mediana. Y si la media, la moda y la mediana son iguales, decimos que la distribución es simétrica. Si estos tres valores son bastante parecidos, diremos que la distribución es aproximadamente simétrica. En cambio, si la media es menor que la mediana y esta es menor que la moda, la distribución es simétrica negativa. Y por el contrario, si la media es mayor a la mediana y esta es mayor a la moda, diremos que la asimetría es positiva. Eso sería observar los tres valores de tendencia central. Pero lo que generalmente hacemos es calcular unos indicadores o coeficientes de asimetría que nos permite establecer el grado de asimetría que presenta la distribución de la variable aleatoria, sin tener muchas veces que hacer la representación gráfica. Pero veamos eso en la distribución gráfica. Cuando los datos están igualmente concentrados a la derecha y a la izquierda de la distribución, se dice que es simétrico. En ese caso, como dije anteriormente, la media, la moda y la mediana son iguales. Digamos esta que está aquí. Pero veamos qué pasa cuando la media es mayor a la mediana y esta es mayor a la moda. Se observa entonces una cola más larga. Cuando yo digo una cola más larga es que la distancia que hay de donde está la media al final de la distribución es mayor en el lado derecho que en el lado izquierdo. Cuando esto ocurre se dice que es asimétrica positiva. Contrario a cuando la cola es mayor hacia el lado izquierdo que en el derecho, diremos que se trata de una asimetría negativa. Asimetría positiva hacia la derecha, los datos están concentrados a la izquierda. Asimetría negativa o hacia la izquierda, los datos entonces están concentrados a la derecha. Existen algunos coeficientes de asimetría. Por ejemplo, este mide con respecto a la media y la desviación estándar y la utilizamos con el tercer momento que es elevados al cubo. Una vez calculado este coeficiente de Fisher, pues lo que hacemos es comparar el valor que dio. Si es 0, la distribución es simétrica. Si es menor que 0, la distribución es asimétrica negativa. Y si es mayor que 0, la distribución es asimétrica positiva. Existen otras medidas de asimetría de forma, como es el coeficiente de Pearson. Este lo que mide es la relación que hay entre la media, la moda, y lo compara con la desviación estándar. Igual, si es 0, es simétrica. Si es menor que 0 es asimétrica negativa y si es mayor que 0 es asimétrica positiva. También hay otro indicador con respecto a los cuartiles que se llama coeficiente de asimetría de Bowley, que se basa en los cuartiles y la mediana, y esta es la forma de calcularlo. Y de igual forma como los anteriores, si es 0 la distribución es simétrica y si es diferente de 0 la distribución es asimétrica negativa. Si es menor que 0 es asimétrica negativa y si es mayor que 0 es asimétrica positiva. Veamos en algún ejemplo aquí con los datos en el SPSS. Yo voy a hacer aquí un análisis descriptivo, es decir, voy a hacer explorar y voy a colocar aquí el peso y la estatura, que son variables numéricas, y le voy a pedir que me dé gráfico, me dé el histograma. Y me dé, bueno, todas las medidas, los estadísticos, todos los estadísticos descriptivos. Aquí los tenemos. Veamos.
Veamos aquí en el caso del peso. El peso da asimetría positiva, mayor que cero. Esto significa que la asimetría es positiva, que la cola de la distribución está a la derecha. Ya lo vamos a ver en el histograma que me lo hizo por ahí. En el caso de la estatura, fíjense que la asimetría es negativa, menos 1,42. Esto significa entonces que la cola de la distribución va a estar a la izquierda. Negativa es asimetría negativa a la izquierda. Y si me da positiva, asimetría positiva. La asimetría del peso es positiva y la asimetría de la estatura es negativa. En este caso es asimétrica positiva, asimétrica negativa. Veamos entonces el gráfico de la distribución. Esta es la del peso. Observamos que la cola más larga está a la derecha. Como dice ahí, la asimetría es positiva, los datos están más concentrados a la izquierda. Veamos, miren, en la media en el caso este es 62 y en el caso de la estatura es 1,64. En el caso del peso es 62, quiere decir que estará por aquí la media. Entonces, con respecto a la media, esta cola es más larga que esta. En ese caso, como dijimos, estamos hablando de una asimetría positiva. Veamos en el peso este gráfico de caja y bigote, si lo observamos, si lo vemos un poco ahora, nos lo imaginamos en modo horizontal, vamos a ver que los datos están, el 50% de los datos, donde está situado el 50% de los datos, pues es más largo, es más corto que donde está situado el otro 50% de los datos. Por lo tanto, como les dije anteriormente, se trata de una distribución asimétrica positiva. Pero veamos ahora con respecto a la estatura. La estatura, cuando observamos el valor de simetría, era menos 1,142, lo que nos indicaba una asimetría negativa. Y la media estaba situada alrededor de 1,65, y vemos entonces que en este caso es más larga la cola de la izquierda que la cola de la derecha. Incluso se ve aquí que los datos están concentrados a la izquierda. Si observamos entonces el gráfico de caja, tenemos una distancia del 50% superior menor que el 50% inferior, lo que nos indica entonces que tenemos una distribución con asimetría negativa. Entonces recuerden, la asimetría mide el grado de concentración de los datos alrededor de la media, es decir, si los tenemos situados a la izquierda o a la derecha. Si los datos están situados a la izquierda, vamos a tener una cola más pronunciada a la derecha, y eso me lo va a indicar el